perder más de tiempo, vamos a comenzar de una vez. Las primeras dos secciones hemos cubierto una revisión muy rápida de lo que es 5G, cuál es la visión, cuáles son las nuevas tecnologías. Vamos a hacer un pequeño repaso de las primeras secciones y vamos a ahondar un poquito más en lo que hemos hablado durante la tercera sección. De los objetivos de esta última sección de la clase van a ser describir cuál es la evolución tecnológica de 5G, cuáles son las prácticas y algunos prospectos de aplicación en muchas industrias de 5G. Es una forma de revisar con mayor profundidad los contenidos de la sección anterior y cómo es que el 5G llega a cumplir con los requerimientos de la industria. Bueno, para repasar un poco lo que hablábamos, en la conferencia de la WRC del 2015 se ha aprobado por decisión de la I2R, que es el grupo de telecomunicaciones terrestres, el nombre IMT 2020 como el nombre oficial de 5G. Una vez que ya se tuvo el nombre definitivo, obviamente uno de los primeros países en hacer construcciones de 5G ha sido China, y ha dado una gran, ha promovido la investigación y desarrollo para dar una promoción del IMT 2020. Para repasar un poco, la IMT 2020 tiene una visión para definir 5G como 3 vértices de aplicaciones en este triángulo de la izquierda, donde tenemos los servicios de banda ancha móvil mejoradas, con 10 gigabits por segundo. Tenemos conexiones masivas con 1 millón de conexiones por kilómetro cuadrado y servicios de latencia muy baja y de alta confiabilidad con latencias de hasta 1 milisegundo. Se espera que con la banda ancha móvil mejorada se tenga un incremento de hasta 1000 veces el volumen de tráfico que se tiene actualmente. Se va a incluir cierta inclusión de algoritmos de inteligencia artificial para ciertas aplicaciones en el acceso. Las comunicaciones de baja latencia y ultra confiabilidad son claves para el desarrollo industrial porque introducen la internet vehicular, la manufactura inteligente y la telemedicina como ejemplos. Las conexiones masivas, se espera que al 2025 se tenga 100.000 millones de conexiones, donde 10.000 millones de conexiones son personas y 90.000 millones de conexiones son máquinas. ¿Cuál es la visión de ir implementando el 5G paso a paso? Como les mencionaba, la fase inicial es el uso de banda ancha móvil mejorada, donde tenemos anchos de banda hasta 10 veces más grandes en las tasas de datos. Esto porque las primeras aplicaciones van de ese lado, como acceso móvil inalámbrico. Se espera que las capacidades de las radiobases vayan alrededor de esos 5 gigabits por segundo por celda. Las interfaces en la red de transporte ya cambien a utilizar transceivers de 10 gigabits por segundo a 50 y hasta 200, y poco a poco se va haciendo la introducción del core de 5G. Alejandra. ¿Perdón? Bueno. Este tipo de definiciones se han dado básicamente en el release 15 de la 3GPP al 2019, donde el foco principal es la banda ancha móvil mejorada. Una segunda fase es experimentar cierto nivel de fragmentación de servicios para aislar ciertas aplicaciones. Es donde se hace la introducción de las latencias muy bajas o conexiones masivas de máquina a máquina. En la red de transporte ya se habla de los slicings a nivel de hardware para dar soporte a distintos tipos de aplicaciones, y el core 5G ya empieza a distribuirse para hacer esa separación de planos de usuario y de control. Y finalmente, a la larga, lo que se espera como última fase de implementación de 5G es la fragmentación completa de la red para dar soporte a industrias verticales. Hablamos de fragmentación del lado de RAN, de las redes de transporte y las redes de core. En este caso, la latencia ya es de consideración, la confiabilidad de las redes también. Se habla de redes de transporte de muy bajas latencias
y se hace la introducción del cómputo de borde en las redes de Core 5G. Esta fragmentación y estos requerimientos se han introducido directamente en el release 16 de la 3GPP, que se han ido dando a partir del 2019. Las aplicaciones comerciales, al igual que la implementación de las redes, se va a dar en tres olas, llamémoslo así. La primera, de banda ancha y móvil mejorada, vamos a hablar de aplicaciones de video de alta demanda, vamos a hablar de realidad virtual, realidad aumentada, hablamos de ciertas aplicaciones de seguridad, ya sea videovigilancia, hablamos de introducción de video de mucha más definición, con 8K, 4K, etcétera, video de control mediante vehículos autónomos aéreos. En temas de video para dispositivos móviles, el 2K se va a hacer como es básicamente ya un estándar de terminales de gama media, gama alta, y podemos ver que algunos de los terminales ya desde hace un tiempo atrás incluían este tipo de resoluciones en sus pantallas. La segunda ola va de la mano con conexiones de latencia muy baja y de alta confiabilidad, y hablamos de las primeras aplicaciones de Internet vehicular, robótica con algoritmos de inteligencia artificial basadas en nube, manufactura inteligente, y aquí hablamos de exploraciones conjuntas con la industria, un desarrollo del ecosistema junto a esta industria para definir nuevos requerimientos de posibles aplicaciones que se den sobre 5G. Y finalmente, la tercera ola va a ser la adopción de conexiones masivas de máquina a máquina. De forma inicial, el IoT sobre 4G, ya sea eMTC o Narrowband IoT, son los primeros pasos para ir explorando los requerimientos de la industria y obviamente darle solución completa con 5G. Hablemos un poco del roadmap de evolución de 5G al 5G con las redes tradicionales. En temas de operación, lo máximo que se tiene al momento son redes que se optimizan de forma automática, obviamente con cierta interacción manual. Esto pasa directamente a un sistema de operación y mantenimiento automatizado, inteligente, basado en Big Data, con la información recolectada de los nodos, usuarios, servicios, etcétera, y obviamente con los algoritmos de inteligencia artificial para que las redes sean no solamente optimizadas de forma automática, sino que permitan definir nuevas rutas, nuevas interconexiones entre distintos elementos, de acuerdo a la demanda que se tenga en ese momento, o de acuerdo a los servicios que se estén dando en mi red. En la arquitectura de red pasamos del packet core tradicional a una virtualización de funciones de redes de 5G basadas en nube. Lo que hablábamos en la segunda sección, las interfaces LTE han pasado a una nueva interfaz de aire, en la que hablamos de nuevas formas de onda, nuevas estructuras de trama, nuevos modelos de acceso. En temas espectrales, ya expandimos el espectro a ser utilizado para comunicaciones terrestres que se tenían hasta 4G de hasta 6 GHz hasta los 100 GHz. Obviamente, espectros superiores se siguen investigando para ver cuál sería la próxima adopción de especificaciones para releases superiores al 16 de la 3GPP. Hablábamos de los objetivos de rendimiento, los gaps que teníamos en relación a 5G. La latencia tiene que reducirse hasta 50 veces, el throughput se va a incrementar hasta 100 veces, la cantidad de conexiones de igual forma, y la arquitectura de red de una arquitectura flexible a una arquitectura basada en servicios con la adopción de virtualización de funciones de red y redes definidas por software. El 4G como tal no va a dar cabida para las nuevas aplicaciones y servicios de la industria a futuro. Cuando hablamos de una red orientada a servicios, basada en nube, hablamos del concepto X as a service, o algún escenario A como un servicio. Es por eso que se introduce un nuevo modelo de negocio en 5G, en el que hablamos Network Slicing as a Service, dentro de una arquitectura de nube completa.
Esto para definir distintos recursos en la red de extremo a extremo para distintas aplicaciones, ya sea realidad virtual en vivo o manufactura inteligente, comunicación vehicular, y obviamente esto es a demanda en el tiempo, en el que podemos definir slicing basado en ubicaciones geográficas para fábricas, estadios, campus, o basada en tiempo, de acuerdo a los eventos que se puedan ir dando, o en base a las aplicaciones, ya sea internet vehicular, conexiones de drones o internet de las cosas. Vamos a ir tocando sobre las soluciones que se están dando a los requerimientos que mencionábamos en la sección anterior. Este es un concepto bastante interesante, es bastante completo en relación a uno de los requerimientos más demandantes para el 5G a futuro, que es el Internet vehicular. El Internet vehicular también se llama comunicaciones vehiculares a cualquier elemento con cierto nivel de conectividad, o V2X. Es conectar vehículos básicamente a cualquier elemento. Se traduce en una conectividad de red que puede comprender en su entorno. Hablamos de sensado, hablamos de comunicaciones de vehículo a vehículo, vehículo a algún peatón, vehículos hacia la infraestructura, vehículos hacia las redes. Un ejemplo de esto se puede ver en la gráfica inferior, en la que los elementos que estén transitando tienen ciertos niveles de interconectividad entre ellos. Es decir, un peatón que tenga algún dispositivo inteligente puede tener alguna electrónica que permita mostrar su conectividad, ya sea al auto o a una bicicleta o al mismo semáforo, o entre peatones, de peatones a peatones, de vehículo a vehículo, para dar cierta magnitud de información a ser procesada para mejorar la eficiencia del transporte. Vamos a hablar de distintos modos de interacción del V2X. Hablamos del V2X, que es la comunicación de los vehículos con cualquier otro objeto o dispositivo en su cercanía, a la infraestructura que le esté dando servicio al peatón. Hablamos del V2P, que es vehículos hacia peatones. Podemos hablar de peatones, bicicletas, que utilicen los dispositivos que les mencionaba. Hablamos del V2E, que es vehículos con la infraestructura de transporte, ya sean semáforos, cámaras, estaciones de peaje, etc. Y hablamos del V2N, que es vehículos a dispositivos que están conectados a una red, ya sean para recolección de información de tráfico centralizado o alguna aplicación de Big Data que me permita procesar la información obtenida de mis comunicaciones vehiculares. Dentro de esta definición de comunicaciones vehiculares hay dos estándares que son importantes discutirlos. Hablamos de dos estándares que son distintos en su acercamiento, uno basado en estandarización 3GPP, o en el set de especificaciones 3GPP, y otro definido por la IEEE. Hablamos del Cellular V2X, que es basado en 3GPP, incluye las conexiones vehiculares sobre redes tradicionales, ya sean LTE o 5G. Por sus especificaciones, el LTE en comunicaciones vehiculares soporta una transición relativamente simple hacia el 5G, porque el 5G es compatible hacia atrás con nuevas tecnologías. Y hablamos de dos modos de conexión. Hablamos de conexiones sin cobertura celular, en la que básicamente los vehículos que estén transitando entran a ser nodos de interconexión. O podemos hablar de las conexiones de los vehículos donde sí tenemos una cobertura celular. En el caso de la especificación del DSRC, o comunicaciones de rango corto dedicados, que son definidas en la
especificación del IEEE 802.11p. Es una tecnología similar, pero solamente se dedica a dar conectividad entre de vehículo a vehículo y se tienen básicamente muy pocos escenarios de interconexión hacia elementos superiores. Los estándares técnicos del Cellular V2X ya se han definido en 2017 en el release 14. En el release 15 de la 3GPP ya se soportan mejoramientos hacia este tipo de especificación. Y obviamente en el 2018, en los primeros acercamientos del grupo de trabajo del release 16, se anunciaba el soporte de comunicaciones vehiculares sobre 5G. En temas espectrales, se definen ciertas bandas, esto obviamente es de acuerdo a la regulación de cada país, para hacer la utilización de comunicaciones vehiculares, usualmente de vehículo a vehículo. Los chipsets que ya se encuentran disponibles, obviamente son de los fabricantes de electrónica celular, básicamente. Ya existen distintos módulos para conexiones de vehiculares, que incluso pueden ser montadas dentro de interfaces OBD2 dentro de los mismos vehículos. La empresa automotriz ya está de la mano y está consciente de que el cambio tecnológico y la adopción de comunicaciones móviles es importante para su industria. Es por eso que Audi, BMW, Ford o algunos otros fabricantes de automóviles han formado lo que les mencionaba anteriormente como la 5G AA. Ya se han hecho bastantes pruebas de conexiones vehiculares, inicialmente para dar información de asistencia o una conducción asistida hacia ciertos vehículos, o hacer el intercambio de información sobre el estado del vehículo como tal. En temas de distancia de la comunicación y retrasos, al release 14 se definió una latencia de 20 milisegundos y el release 16 de 1 milisegundo, cuando hablamos de distancias de 450 metros a velocidades de 140 kilómetros por hora. En el caso del DCRC, ya el 2010 empezaron con las especificaciones de la IEEE, han sido adoptadas por la ETSI para algunas aplicaciones en Europa. Obviamente por especificaciones propias de la IEEE, los espectros necesitan un espectro dedicado, es decir, se tienen bandas de frecuencia dedicadas, al igual que en el caso de comunicaciones vehiculares celulares, se tienen chipsets basados en esta especificación. Los fabricantes igual son algunos que ya tienen dispositivos de este tipo de conectividad y en muchos casos de la empresa, de los fabricantes automotrices, ya han instalado estos sistemas en varios modelos de vehículos, y es el Cadillac CT6 en 2009, Toyota en algunos 100,000 vehículos en Japón, y otros fabricantes también han apuntado a utilizar el DCRC como un método de comunicación entre vehículos inicialmente. Varias pruebas se han realizado. Obviamente que la tasa de activación es relativamente baja porque estos dispositivos necesitan ser añadidos como un dongle de tipo OBD2 en los vehículos, y obviamente tienen sus diferencias en relación a las especificaciones con comunicaciones vehiculares celulares. En temas de latencia, se establecen latencias de hasta 50 milisegundos con distancias de hasta 225 metros a velocidades de 140 kilómetros por hora. Si hacemos una comparativa de estas dos, podemos ver que la parte 5G, si bien la estandarización está definida de vehículo a vehículo, también hablamos de una interconectividad vehículo hacia una red, lo que da mucha más flexibilidad para dar conexiones vehiculares a cualquier otro dispositivo que esté dentro de la cobertura celular. En el caso de DCRC, al tratarse básicamente de comunicación de vehículo a vehículo, solamente puede ser utilizada a la larga como asistencia vehicular para conexiones de vehículo a vehículo. Es por eso que
la toma de decisiones al incluir cierto nivel de conectividad hacia la infraestructura de comunicaciones hace más confiable la toma de decisiones para la futura conducción automática. Vamos a hablar de un caso interesante que son de las primeras pruebas de conducción automática de Tesla, que en algunos casos utilizan el DCRC, por ejemplo. Este es un caso de prueba de conducción automática. Pueden ver en la gráfica izquierda una esquemática de cómo ha ocurrido este accidente. Es un accidente que ha ocurrido entre un vehículo de conducción automática con un tráiler. ¿Qué ha ocurrido? Un tráiler dio una vuelta hacia una calle a la izquierda delante de un Tesla. El sistema de conducción automática del Tesla no ha identificado el tráiler y lo ha chocado y obviamente ha atravesado debajo de él. El automóvil Tesla se fue hacia un costado de la calle y arrolló arrolló enmallados y un cable de energía eléctrica. Después del estudio forense se ha determinado que el sistema de percepción frontal en la cámara del vehículo solo podía identificar la parte delantera o trasera de los vehículos, pero no su costado. Entonces, el tráiler ha sido considerado por el sistema de conducción automática como parte del horizonte. El sistema de radares, porque no tenía la visión hacia la parte inferior del vehículo, solo ha visto una señal de camino y lo ha atravesado. Obviamente estos dos sistemas son parte del sistema de sensado y con este tipo de incidentes se ha visto que solamente considerar el sistema de sensado a bordo y de decisión a bordo no puede solamente basarse en sensores como cámaras o sensores de radar, por lo que necesitaría alguna interacción con cierto nivel de comunicación vehicular hacia la red para poder descargar ciertos algoritmos de reconocimiento de imágenes y obviamente poder hacer la definición de un vehículo en movimiento. Es por eso que en base a estos estudios, la adopción de la comunicación celular vehicular se ha adoptado como parte de los estándares de tránsito de muchos países. Como el DCRC solamente provee conexiones entre vehículos, genera ciertos riesgos genera riesgos de seguridad justamente para la comunicación entre distintos elementos. Y obviamente en el caso de China ya ha sido considerada como parte de su infraestructura de comunicaciones vehiculares. Hablamos un poco de consideraciones técnicas. En el caso de que nosotros tengamos comunicaciones vehiculares de muy baja latencia, hablamos que en un caso donde tenemos dos vehículos que están ubicados a 450 metros uno del otro. Desde el momento en que se hace un censado, aproximadamente por condiciones de latencia, se tiene un tema de procesamiento de 9.2 segundos básicamente y se tiene una distancia de frenado de 2.5 segundos. Eso nos da un tiempo de reacción mucho más grande en relación a lo que nosotros tendríamos una conexión de tipo vehicular utilizando DSRC, en el que el rango de reconocimiento de conectividad entre dos vehículos es de 225 metros y eso nos da un tiempo de reacción de 3.3 segundos. En este caso llega a tener ciertos problemas de ciertos riesgos porque nuestro tiempo de reacción a un frenado, digamos, en una conducción asistida es mucho menor cuando el rango es menor. La tendencia de desarrollo en comunicaciones vehiculares no solamente se va a la adopción de tener los dispositivos conectados para asistencia de conducción o conducción automática,
y no solamente se basan en la adopción de 5G para tener estos beneficios. De hecho, por las condiciones de las redes móviles que se quieren plantear con el uso de 5G, se puede hablar de servicios de información dentro de los vehículos, es decir, que se tiene ya los servicios tradicionales como radio, GPS, comunicaciones móviles dentro del vehículo. A la red podemos dar sistemas de entretenimiento, quizás en buses que hacen viajes interdepartamentales, obviamente de forma mucho más eficiente, es decir, un sistema de entretenimiento completo a bordo. Tenemos que para este caso ya podríamos considerar que se puede hacer con soluciones tradicionales, donde se tiene cierto nivel de conectividad vehicular hacia distintos elementos. Cuando se han implementado estos sistemas, hablamos de que las condiciones eran las necesarias para un sistema de entretenimiento básico. Cuando hablamos de un servicio conectado inteligente, ya se puede dar cierta parametrización para definir, por ejemplo, si el semáforo que se encuentra 2 calles adelante va a tener algún cambio de rojo a amarillo o a verde, por ejemplo. Entonces ya se puede hacer una interacción entre vehículos, redes, peatones, etcétera, para poder determinar las mejores condiciones de movilidad entre distintas aplicaciones vehiculares. Y obviamente lo que se espera a futuro es que se utilicen algoritmos de inteligencia artificial basados en Big Data para la autocomunicación automática, obviamente combinada con los sensores a bordo, la conexión que decíamos hacia vehículos, carreteras, en el reconocimiento del entorno, en condiciones económicas, peajes, etc. Desde la adopción de comunicaciones vehiculares, ya hablemos desde el 2009, desde que se empezaron a implementar las primeras especificaciones de DSRC, lo primero que se daba de solución de asistencia en conducción era usualmente el ABS, ¿no? El sistema asistido de frenado. O teníamos las alertas en vehículos para el punto ciegos, por ejemplo, perdón. Un segundito, por favor. Perdón. Les mencionaba, ya desde las primeras adopciones de este tipo de soluciones se daba cierto nivel de estabilización, pero no había nada de automatización. Ya el 2000, a partir de los próximos años y a partir del 2017, se daban ciertos escenarios donde los controles de carriles ya tenían cierto nivel de prevención. Y estas son soluciones que están siendo adoptadas en la región. Un caso concreto es Buenos Aires, que tiene un sistema de autopistas relativamente grande y el sistema de peajes ya está siendo, si bien tenían el sistema de peajes automatizados ya a partir del 2018, a partir del año pasado, perdón, de finales del año pasado, el sistema de control de peajes ya está siendo apagado de su forma manual para pasar a un sistema de control de peajes totalmente automático. Hablamos de los primeros acercamientos a automatizaciones parciales para definir si los cambios entre carriles son los adecuados, si no vamos a tener problemas de seguridad, o podemos definir velocidades de crucero adaptativas de acuerdo a las condiciones de tráfico. Ya el año pasado se trataba de utilizar sistemas conectados para evitar congestión vehicular en ciertos escenarios donde la conducción es automática, especialmente para sistemas de transporte público. Ya para los próximos años se espera una conexión de vehicular sobre 5G, en el que ya tengamos taxis robóticos, tengamos conducción automática completa,
y esto obviamente se espera que sea adoptado a partir del 2025 en adelante. ¿Cuál es el roadmap de desarrollo de la tecnología de comunicaciones vehiculares en 5G? Hablamos de una variación del LTE de comunicaciones vehiculares a una conexión vehicular de LTE mejorada y finalmente a 5G. ¿Cuál es el acercamiento inicial? Hablamos de tener conexiones de los vehículos hacia las radiobases y obviamente entre algunos elementos que tengan conectividad con conexión de vehículo a vehículo en sus rangos de frecuencia asignados, usualmente 5.9 GHz, y esto obviamente para ser proactivos en temas de seguridad vehicular. Con la adopción del LTE, bueno, de las comunicaciones vehiculares de LTE mejoradas, lo que se busca es mejorar las condiciones de radio hacia los InnoBs con una búsqueda automática de recursos para, obviamente, quitarle congestión o ciertos problemas de scheduling a nuestros InnoBs. Y finalmente con el 5G, donde ya se tenga conducción automática, video en alta definición, supervisión remota, comunicación vehicular con conducción remota en realidad aumentada, en realidad virtual, la inclusión de cómputo de borde justamente para que la latencia entre los tráficos de usuario, en este caso con vehículos, sea lo menor posible, y se incluye el tema del slicing. En muchos casos, la definición de los estándares ya va un tiempo atrás. Hablamos del 2015, se han establecido laboratorios para hacer pruebas del soporte a la industria y ya en estos años se espera tener pruebas de conducción completamente autónoma. Para darnos un poquito más claros en tema de la definición de comunicación vehicular sobre LTE, ya la 3GPP en su documento TR 22885 definía 27 aplicaciones de este tipo de comunicaciones vehiculares para dar seguridad proactiva, eficiencia del tráfico vehicular y obviamente entretenimiento a bordo. La comunicación vehicular mejorada sobre LTE busca mejorar la confiabilidad de las redes, las tasas de datos, las latencias al buscar ciertos recursos físicos sobre la red LTE para mejorar la eficiencia de mis redes en las conexiones vehiculares, y la especificación de la 3GPP, la TR 22886, ya define los escenarios de comunicaciones vehiculares sobre 5G. Básicamente, ¿qué se define en este documento de trabajo? Hablamos de flotas vehiculares para el transporte logístico, hablamos de relevos en conducción vehicular, información de la información de sensado y finalmente la conducción remota. Este es un caso que obviamente es relacionado a China. No quiero tocarlos un poco cuál es la visión que está teniendo este país, porque obviamente depende mucho de los entes reguladores para definir cuáles son los estándares de comunicaciones vehiculares que se puedan adoptar para mejoramiento en tráfico vehicular. Finalmente, ¿qué requerimos nosotros para llegar a una conducción totalmente autónoma con 5G? Primero, necesitamos mejorar la experiencia de los dispositivos conectados. Tenemos que mejorar la percepción y obviamente el trabajo conjunto de los distintos equipos que estén a bordo para tener más información a ser procesada, que obviamente eso implica reducir la latencia en esa información a ser transmitida, reducir las incertidumbres en lo que se pueda detectar en el camino, mejorar el tema de distancia para comunicaciones de vehículo a vehículo, mejorar las condiciones de velocidad para evitar multipropagaciones quizás por las velocidades de los vehículos, definir con mucha más precisión la ubicación de un vehículo, definir con mucha más interacción las rutas que pueden seguir estos vehículos en los mapas,
o el estado de estas rutas. Existen mejoramientos en las capacidades, donde nosotros tenemos que mejorar las limitantes en los sensores para la medición del entorno. Obviamente tenemos que dar solución al sistema de entretenimiento a bordo, dentro del vehículo, ya sea realidad virtual, realidad aumentada, juegos, películas, el soporte a trabajo móvil, por ejemplo, si es que tenemos algún viaje de relativamente alta duración, mapas de alta definición para definir las condiciones de los caminos, y obviamente la cooperación inteligente, que habla de la información de un solo vehículo a una inteligencia colectiva de la información que puedan generar estos vehículos conectados. Hablamos del incremento de la conducción automática, de la conducción autónoma, con la utilización de nubes para el control de vehículos en ciertas áreas geográficas, y obviamente no bombardeamos las redes centrales con toda la información que se puedan dar en ciertos clústeres de comunicaciones móviles, por ejemplo, si se definen para cierto elemento de data center de borde con cómputo de borde. Lo que les decía, lo último que viene a ser el slicing para mejorar las condiciones de conducción automática, al definir nuevos elementos de cómputo de borde, ya damos flexibilidad a las redes como en su conjunto para definir aplicaciones de Internet de las Cosas, conexiones virtuales, entre comillas, a ciertas aplicaciones que alguna industria vertical pueda manejar para conducción vehicular. Por ejemplo, definir un slice para, se me ocurre, la empresa de transporte Copacabana, por ejemplo, para que ellos tengan su propio sistema de control hacia sus flotas de vehículos, hacia sus buses, etc. Este tipo de soluciones con slicing permiten garantizar la calidad de servicio en este tipo de conexiones, puesto que nosotros separamos el plano de usuario y el plano de control, hacemos que el tráfico de los distintos elementos vaya por rutas más cortas. Al hacer eso, mejoramos las condiciones de throughput y latencia, cosa que no se puede realizar si es que no incluimos un elemento de cómputo de borde dentro de mi slice de la aplicación. Estos son escenarios básicos para la conducción automática en un Internet de vehículos. Hablamos de una alerta de colisión en una intersección de caminos. Hablamos de alarmas a colisiones al cambio de carriles. Hablamos de alarmas de detenido repentino para algún vehículo que esté dentro de la ruta. Hablamos de peligro de colisiones que hayan podido ocurrir en la ruta. Hablamos de evitar cortar paso a vehículos de emergencia. Hablamos de conexiones a motocicletas para evitar ciertos incidentes. Podemos hablar de recordatorios para reparaciones que estén siendo dadas en la carretera en ese momento. Podemos hablar de notificaciones de congestión, información de emergencia de tipo broadcast, información en tiempo real de peligro en el camino, información en tiempo real de las condiciones climatológicas, recordatorios de límites de velocidad. Estos son algunos escenarios que se pueden dar ahora, y de hecho se dan con ciertas aplicaciones celulares, pero obviamente mucha de la información tiene que ser alimentada de forma manual. Si han tenido la oportunidad de utilizar Waze, es una de las aplicaciones similares al Google Maps, el usuario puede dar este tipo de alarmas, y obviamente se hace la comunicación de forma masiva.
pero obviamente lo que se busca es que este feed o esta alimentación de información se haga de forma manual. Ya pasamos a un segundo escenario de conducción automática en el que hablamos de 4 escenarios de gran nivel, ya sea para las flotas vehiculares, para los vehículos que quieren cambiar de carril de forma automática, intercambio de información de sensores y finalmente la conducción remota. ¿Cuáles son estos desafíos en la comunicación vehicular sobre 5G? En el escenario de flotas vehiculares, las latencias son hasta 25 milisegundos, las confiabilidades tienen que ser muy elevadas porque hablamos de flotas vehiculares, las condiciones de throughput tienen que ser relativamente amplias para poder tener todo ese intercambio de información por las cámaras o sensores que puedan estar a bordo de las flotas. Los rangos de comunicaciones de vehículo a vehículo van de hasta 250 metros. Las latencias para definir cambios de carril de 100 milisegundos, con fiabilidades mucho más altas. Se definen ciertos niveles de velocidad con distancias un poco más grandes. En el intercambio de información de sensores, en este caso sí requerimos que la distancia sea mucho mayor porque necesitamos tener información de vehículos que puedan estar un poco más lejos. Y finalmente para el manejo remoto, la latencia es la más baja, puesto que el conductor se encuentra en una estación remota. En este caso, las condiciones de downlink y uplink se dan la vuelta, donde el uplink tiene que tener mucha mejor condición de throughput. Y obviamente no existe un rango de comunicaciones mínimas, puesto que hablamos de la comunicación sobre la red celular. Al utilizar 5G o el escenario de conducción automática de 5G, podemos decir que mejoramos la seguridad, mejoramos la eficiencia, hablamos de solucionar problemas de la falta de algún conductor para ciertos escenarios, hablamos de adoptar formas de transporte en flotas vehiculares para manejar, qué sé yo, 5 trailers que estén haciendo transporte de cierta mercadería de forma conjunta y de forma remota. Se reducen de forma considerable los recursos logísticos que representan manejar flotas vehiculares. La seguridad se aumenta porque tenemos mucha más información, mucho más dinámica en tiempo real. Se pueden evitar secciones de caminos en construcción. Se puede compartir información de video entre distintos conductores. Incluso esta data puede ser utilizada para solucionar algunos problemas de seguridad o algún incidente de tránsito directamente con la entidad de tránsito. La interacción de ida y vuelta en las comunicaciones vehiculares son controladas con rangos menores a 20 milisegundos, y esto me hace que tenga tiempos de respuesta o distancias de respuesta con una variación de 60 centímetros, que es solamente el 10% de lo que se puede hacer actualmente con conexiones vehiculares sobre LTE. ¿Cuáles son sus requerimientos? Hablamos de movilidad conveniente, logística inteligente. ¿Cuál es el objetivo? Estar seguros, evitar tener congestiones, ser eficientes al ecosistema. A hablar de soluciones de expansión de carreteras o de caminos dentro de las mismas ciudades. Podemos hablar de comunicaciones, señales de control, buses inteligentes, las carreteras inteligentes, controles de peajes, soluciones de soporte a tránsito, hubs de transportes, soluciones en puerto para el transporte logístico. Hablamos de un montón de condiciones de transporte futuras que nosotros nos vamos a encontrar. ¿Cuáles son estos problemas actualmente? Congestión de tráfico. Uno de los grandes problemas que tenemos en La Paz, bueno, al menos yo estoy en La Paz, es la congestión de tráfico en hora pico en lugares especiales. Hablamos de que no avanzamos nunca, que se pueden solucionar con soluciones inteligentes para control de rutas de los minibuses, por ejemplo, para que no hagan trameajes.
Hablamos de accidentes de tráfico, que es algo normal. Violaciones pedestres, cuando el peatón viola la norma de seguridad, se atraviesa la calle cuando no debe o donde no hay una pasarela. Se puede hacer, se tiene la dificultad de logística para emergencias o para la asignación de oficiales de tránsito para algún incidente. Esto ocurre casi siempre cuando uno tiene un incidente de tránsito. Los oficiales de tránsito pueden tardar 1 o 2 horas en llegar dentro de la ciudad. Se puede hacer una colección de evidencia. Bueno, la recolección de evidencia se hace compleja para los oficiales de tráfico porque no saben la verdad del incidente. Una parte dice una cosa, la otra parte dice otra. No se tiene información en tiempo real, por lo que no se pueden dar rutas claras con menor congestión. Es por eso que en la construcción de las redes de transporte ya necesitan tener una visión integrada, tanto desde los organismos de gobierno, de transporte, junto con las soluciones tecnológicas, con las soluciones locales, para definir nuevas formas de hacer la construcción de las redes de transporte vehicular del futuro. Se necesita vigilancia y operación de tráfico comprensiva. Necesitamos dar respuesta a las limitantes de emergencias de tráfico. Por ejemplo, el paro de transportes puede darse cierta solución a ese tipo de medidas con la inclusión de tecnología. Y obviamente lo que se busca es mejorar la eficiencia de los servicios de movilidad, reducir la congestión vehicular, reducir la polución ambiental, que eso es algo que va a afectar en el mediano plazo. Esto se ha dado, especialmente uno de los países que más ha trabajado en esto es la República Popular de China. Han definido ciertas condiciones para la adopción de comunicaciones vehiculares y obviamente esto lo han movido a distintos niveles de decisión. Hablamos que los consejos estatales ya tienen un plan de 5 años para mejorar las condiciones de transporte y obviamente las inversiones han incrementado en este sector justamente para reducir las emisiones de carbón. El Ministerio de Transportes también ha definido nuevas adopciones para comunicaciones vehiculares y obviamente esto está fundamentado por los ministerios de Tecnologías de Información y de Industria y de Seguridad Pública. Se han definido los estándares y obviamente la cadena de industria, que creo que es algo que no solamente se está dando en China, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo, si mal no tengo entendido, en la región Chile, lo está haciendo Argentina, lo está haciendo Uruguay. Entonces, es importante considerar que tener una visión tecnológica de transformación digital al transporte vehicular es vital para reducir, uno, las condiciones de polución, seguridad, etcétera, y todo lo que les iba mencionando. Lo mismo han hecho, como les mencionaba, Estados Unidos, Japón, en Europa se han adoptado comunicaciones de internet vehicular justamente para dar soporte a estas dificultades. ¿Cuáles son los desafíos de la industria de comunicaciones vehiculares celulares? Lamentablemente, el uso comercial es relativamente lento y no existen modelos comerciales claros. Desde el punto de vista de que los productos no son ampliamente comercializados, si bien los chips están disponibles, los dispositivos de vehículos también, la infraestructura de carreteras puede ser mejorada a la larga. Tienen mucha dificultad en ser introducidos, uno por temas regulatorios, dos por el parque vehicular y que obviamente los conductores estén dispuestos a tener una conectividad a sus vehículos.
si no existe un elemento de regulación a nivel gubernamental para que, por ejemplo, el transporte público utilice un dispositivo de conexión vehicular en sus movilidades, no lo van a hacer, porque es una forma de tener un control mucho más estricto sobre el transporte público. Si no existe ese tipo de regulaciones, no va a haber una gran comercialización de los mismos. Los modos comerciales tampoco están claros porque no se sabe qué tipo de parque vehicular se tiene. Involucra una gran cantidad de fabricantes. Por ese tipo de acercamientos a distintos fabricantes para distintos elementos en la vertical de comunicación vehicular, no se tiene una solución unificada, básicamente. La industria como tal no tiene una cohesión completa. Es por eso que se desafían, se plantean cierto camino para la adopción de despliegues comerciales de comunicaciones vehiculares. Primero vamos al tema de conexión. En sectores claves o en lugares claves, quizás en las ciudades más importantes del país, se pueda considerar un tema de utilización de conexiones vehiculares para el transporte público. Una vez que se tenga este caso de uso, se puede pasar al mejoramiento como tal y al upgrade de la aplicación con 5G para tener una evolución relativamente completa hacia conexiones vehiculares de tipo 5G. Obviamente que el mejoramiento de la aplicación para tener conducción completamente automática va a depender mucho de la regulación para la modernización del parque vehicular en el país también. Entonces es algo que tiene que trabajarse desde ahora, pero obviamente los beneficios son grandes a la larga. Una sugerencia, por ejemplo, que se plantea es para mejorar este tema de conexiones vehiculares es primero que los parques vehiculares vayan cambiando su visión de usar vehículos que utilicen que vehículos tradicionales para introducir quizás vehículos con nuevas fuentes energéticas que usualmente ya vienen con dispositivos que son más fáciles de interconectar dentro de su electrónica. Hablamos de el transporte público, obviamente esto con soluciones de banda ancha móvil mejoradas, ya sea sobre 4G o 5G, y finalmente determinar espacios mucho más grandes para campuses, conducciones remotas, control de flotas y finalmente conducción totalmente autónoma. Este tipo de definición de camino de adopción de la industria de vehicular con conducciones autónomas puede tomar su tiempo y va a depender mucho de las condiciones de cada país o de cada entidad de regulación o de cada administración que pueda regular este tipo de conexiones. Hablamos de la solución como tal. Como les mencionaba, el 5G permite una comunicación totalmente autónoma, mucho más que la de 4G. ¿Y cómo se hace esto? Vamos a hablar de un escenario tradicional donde necesitamos un mapa dinámico en Full HD para el reconocimiento de imágenes. Por ejemplo, tenemos dos vehículos, uno plateado y uno morado. Si el vehículo delantero tiene la capacidad de ser sensado y el vehículo morado no tiene visibilidad o tiene un punto ciego, lo que hace es que el vehículo delantero, por la conexión de tipo vehículo a vehículo, pueda compartir esta imagen. ¿Para qué? Para que obviamente el usuario que esté atrás, si tiene condiciones de vista un poco más rápido, pueda hacer el cambio de carril y obviamente volver a entrar a su carril. Eso permite optimizar problemas de tráfico, de invasiones de carriles o para dar
arrinconamientos hacia ciertos carriles en casos de emergencia. Las colisiones se hacen, la solución de evitar colisiones se hace cooperativa. Y cuáles son los elementos que nosotros necesitaríamos para hacer esto. Necesitamos elementos de alta seguridad, necesitamos mapas dinámicos de Full HD para notificar a los conductores del tráfico, de los accidentes de tráfico en tiempo real. Se comparte la información, como les decía, en donde no tenemos línea de vista, o en escenarios donde no tenemos línea de vista, para eliminar puntos ciegos. En algún caso, manejar navegación con realidad aumentada para usar los parabrisas como elementos de visualización, que esos son mucho más intuitivos y seguros. Se utilizan conexiones de tipo vehicular para mejorar las confiabilidades de comunicaciones de 60 a 96% con la adopción de 5G. Y obviamente el tiempo de interacción de extremo a extremo, o el round trip time, se controla dentro de los 20 milisegundos. Entonces eso hace que la desviación en tiempo de respuesta sea de 60 centímetros, que es mucho más corta de lo que se tiene actualmente. Se mejoran las condiciones de costo de mano de obra, porque en algún momento no necesitamos hacer un despliegue un poco más grande en temas de control. Se puede liberar a gente de hacer una labor repetitiva y se puede cambiar la forma de visión de hacer trabajo repetitivo a un trabajo un poco más especializado de las mismas personas. Y el tema de usar flotas de vehículos, podemos reducir el consumo de combustible de 9% hasta un 25%, de acuerdo a las distancias de separación entre las flotas. Los requerimientos de experiencia creo que ya los hemos mencionado con anterioridad, pero sí es algo que se puede dar como una solución a este tipo de escenarios. La estrategia de negocios de la conducción automática está dividida en varias capas. Hablamos de transformación de la horizontal, que en este caso es la red, tipo de SIM cards, las conexiones de red, los tráficos, las redes de tráfico que se utilizan para dar soporte a las verticales de Internet vehicular, y obviamente la transformación vertical, que es expandir los alcances de servicios en la cadena de industria de la industria automovilística o de transporte. En este caso hablamos de un primer nivel, que es dar la conectividad. Lo vamos a dejar como conectividad. En el segundo paso hablamos de construir una plataforma de establecimiento de intercambio de información de Internet vehicular con la inclusión de Big Data y de las industrias. Y como paso final, o como un tercer nivel, hablamos de los servicios y las soluciones que puedan correr sobre estas plataformas y sobre estas conectividades. En el momento en que nosotros hagamos esta estrategia de conectar distintos elementos vehiculares, nosotros ya podemos hablar de una transformación completa de la industria vehicular. Hablamos de smartizar, entre comillas, toda la infraestructura de transporte para hacer la inclusión de conducción automática segura, para hacer recordatorios de que existen algunos peatones en movimiento. Se hace eficiente con la percepción de las condiciones de tráfico, y obviamente se hace conveniente para mejorar los escenarios de tráfico, inclusive dar respuestas interactivas de voz o de realidad aumentada en los parabrisas. Hablamos de la solución en su end-to-end, hablamos del ecosistema, ya sea para pagos, música, mapas de alta definición, etcétera, plataforma de internet vehiculares en una capa inferior, servidores de comunicaciones vehiculares a cualquier elemento. Hablamos de nubes ya sean privadas o híbridas. Las redes van sobre 4 o 5G. En las soluciones de poco más abajo hablamos de las carreteras, las cámaras, sistemas de radar o de sensado láser.
y obviamente a nivel de vehículos con comunicaciones vehiculares en computadoras adicionales o dentro de electrónica a bordo. Por el día de hoy quiero pasarme directamente a la disponibilidad de dispositivos comerciales. Hablamos que ya existen chipsets de internet vehicular, módulos para conectar a las flotas, soluciones de radio para conexiones vehiculares y finalmente servidores. Estas soluciones ya están disponibles a nivel de mercado y solamente habría que ver alguna adopción, quizás en algún esquema de prueba para poder ser aplicables en algún escenario o quizás en nuestro país. Al hacer este tipo de soluciones, nosotros ya podemos dar una digitalización completa de la cooperación de vehículo a la carretera. Obviamente se mejoran las condiciones de operación de tráfico. Hablamos que si tenemos toda la información incluida en una sola plataforma, podemos hacer ajustes a las condiciones de tráfico de forma un poco más dinámica y bajo demanda. Por el día de hoy, queridos colegas, vamos a terminar la clase acá. No sé si tienen alguna consulta adicional sobre esta primera solución, un poco más a detalle de las comunicaciones vehiculares. Mañana nosotros vamos a continuar directamente con los casos de uso y obviamente el resto de las soluciones. Tengo una pregunta, Omar. ¿Qué frecuencia de operación 5G se recomienda para zonas periurbanas y rurales donde la zona de cobertura es mayor? Bueno, en este caso, el tema de asignación de espectro de frecuencias, hablamos de los dos escenarios, ¿no? Donde tenemos comunicación vehículo a vehículo y hablamos de conexiones vehiculares sobre las redes 5G tradicionales. En el caso de vehículo a vehículo, usualmente se definen como que el espacio de frecuencias va en los últimos espacios de los 6 GHz para conexiones de vehículo a vehículo que tienen relativamente buena capacidad para intercambio de información vehicular, y obviamente en las áreas periurbanas o rurales obviamente va a depender de la asignación de espectro que se tenga a los operadores. En el caso de zonas rurales, periurbanas, etcétera, va a depender mucho de las condiciones de dimensionamiento de mi red 5G. Usualmente, ¿cuál es el espectro que más se recomienda para la adopción de 5G que tenga ciertos niveles de propagación similares a las comunicaciones móviles que tenemos? Es la de 3.5 GHz. Entonces, incluso las primeras aplicaciones de 5G se dan en este espectro, obviamente por las condiciones de capacidad que éstas tienen. En realidad, para hablar de capacidad, se recomienda 5G en 3.5. Si hablamos de solamente dar cobertura para cierto tipo de aplicaciones, mientras más bajo es el espectro, mucho mejor. En el caso de Bolivia, por ejemplo, nosotros vemos que una de las opciones más interesantes de adopción de 5G, porque la especificación del 3GPP lo permite, sería la banda de 850, que en este momento sigue siendo utilizada para otro tipo de tecnologías. Esto obviamente para áreas rurales y áreas periurbanas. En áreas urbanas, obviamente se puede utilizar ya banda C por temas de propagación de cobertura. John Zabaleta nos pregunta, ¿los operadores están solicitando la instalación de red 5G en nuestro país? Bueno, en realidad los operadores no están haciendo una solicitud de redes 5G. En Bolivia solo se ha implementado una radiobase 5G a modo de prueba en 2019. Todavía no se tiene una definición clara del espectro que se puede utilizar para 5G. Hay que hacer muchos movimientos. Y obviamente las redes 4G no tienen la cobertura necesaria en nuestro país por un tema de decisión comercial de los mismos operadores. Creemos que esto puede cambiar en el tiempo futuro, puesto que
hablamos que la penetración de terminales móviles que soportan LTE en el país ya está alrededor del 85%. Eso quiere decir que si hacemos, entre comillas, podríamos decir que podríamos forzar un apagón de tecnologías, ya sea hacia 3G o hacia 2G, la experiencia no se va a ver muy afectada para los usuarios que tengan dispositivos legados en 2G o en 3G, porque son muy pocos. Eso es algo que me imagino que los operadores van a tomar en cuenta para sus próximas expansiones de red, para sus próximas decisiones de modernización tecnológica. Así que, estimado John, no están haciendo solicitud de instalaciones de radio base 5G. Estimado Mamerto, la pregunta es congestionamiento vehicular, ¿es necesario que todas las movilidades estén con 5G? En este caso, obviamente, es ambigua la forma de definir congestionamiento vehicular. Lo que sí se puede, en el caso de que no tengamos una conducción completamente autónoma, sino una conexión conectada, un vehículo conectado, quizás sobre LTE, podemos hacer cierto nivel de control de congestión. Me voy a un caso en específico en la ciudad de La Paz. Ustedes saben, si han tenido la oportunidad, si están en La Paz, van por la Pérez y es todo un problema a nivel de congestionamiento vehicular, pero es básicamente porque el transporte público se adueña de la calle y a partir de San Francisco la vía está expedita, básicamente. Es porque obviamente están infringiendo en cierta forma las leyes de tráfico. Otro de los grandes problemas del transporte público en La Paz es que hablamos de trameaje o de vehículos que no quieren llegar al final de sus rutas, etc. Cuando se tiene un vehículo conectado en un escenario de alta congestión, ya sea para transporte público, que creo personalmente, esta es una decisión personal, en La Paz, la congestión vehicular se debe usualmente al transporte público. En el caso de que tengamos un dispositivo conectado, ya sea por red LTE, en este caso, se pueden dar alarmas en relativamente espacios de tiempo muy cortos de la ubicación de cierto vehículo de transporte público. Y esto puede ser recolectado en una plataforma de Big Data. ¿Qué ocurre? Esa data postprocesada puede ser analizada y obviamente se pueden establecer ciertas normas o penalizaciones a cierto vehículo que ha infringido ciertas normas de tránsito en generar congestión vehicular. Y esto es algo que se puede hacer sin necesidad de tener una conectividad 5G. Obviamente, ¿cuál es la limitante? En este caso, no hay una regulación que obligue al transporte público a tener un dispositivo conectado a su vehículo. Usualmente, ¿cómo son estos dispositivos? Son como pequeños dongles, como los dongles USBs, pero que tienen una interfaz de tipo OBD2, que hace la recolección de estado de los automóviles, que hace una recolección de datos del estado del motor, etc. Y eso es algo que sí se puede hacer con 4G también. Lo ideal, a la larga, cuando haya conducción totalmente autónoma, es que esto se haga con 5G. Bueno, si no existen más consultas, damos por terminada la clase del día de hoy. Continuamos el día de mañana y vamos a finalizar con el contenido el día viernes. Que tengan un reparador descanso y hasta mañana.